Efectivamente, y recordemos que en ese juicio en primera instancia ambas compañías habían sido absueltas. Lo que es entonces lo de hoy un gran vuelco judicial. ¿En qué se basó la justicia? Bueno, básicamente en el requisitorio del Ministerio Público, Rodrigo, que esta vez cambió completamente de postura frente a las dos empresas, el constructor de aviones Airbus y la línea aérea Air France. Primero, recordemos, dijo que Airbus había sido negligente, pues debía primero haber alertado a las compañías aéreas de la falla de estas sondas Pitot. Son unas sondas que miden la velocidad de los aviones, son estas sondas que se congelaron en ese vuelo a 2 horas de haber despegado de Río de Janeiro rumbo a París y que enviaron datos erróneos a la cabina, lo que llevó a que los pilotos no supieran cómo reaccionar, pues ellos tenían datos que no eran los correctos para poder maniobrar el avión y se estaban dando cuenta de que el avión estaba yéndose en caída libre, pero no entendían lo que estaba pasando. Por lo tanto, primero eso, básicamente que Airbus sabía de este fallo, que debió alertar a las compañías y que lo había menospreciado. Y de parte de Air France, bueno, que no había preparado a la tripulación a reaccionar en el caso de una falla de esas sondas y de datos erróneos de la velocidad del avión. Eso fue lo que pidió el Ministerio Público, que se condenara a las dos empresas por estas dos explicaciones, y finalmente hoy entonces la Corte de Apelaciones en la que yo me encuentro le dio la razón al Ministerio Público. Recordemos que las empresas se habían echado la culpa entre ellas durante todo este juicio, pero bueno, finalmente la justicia ha cambiado y ha decidido en favor de las víctimas. Erika, ha sido este un juicio de apelación, como estábamos diciendo. ¿Cómo ha transcurrido el caso en los tribunales? Sí, ha sido muy duro porque, bueno, como lo mencionabas, 228 víctimas, además hubo muchas acusaciones de las empresas y sobre todo se vio que las empresas eran muy frías, que no habían tenido ninguna palabra, decía el fiscal, para reconfortar a las víctimas, para darles unas explicaciones. Por una parte, Airbus decía que no había ninguna causalidad que pudiera decir que las sondas habían causado el accidente y más bien le echaba la culpa a los tripulantes, y Air France decía que ellos no habían sido los autores de la falta legal que había producido el accidente, es decir, la falla de esas sondas. Una manera muy fría de tomar un trágico accidente en que hubo 228 personas que fallecieron, que confiaban en una compañía aérea que tiene una buena reputación y también en un constructor muy reputado como es Airbus, el segundo más grande del mundo o uno de los dos más grandes del mundo. Por lo tanto, las familias siempre han vivido con mucha tristeza, con mucha sensibilidad de este juicio, y ellos en realidad lo único que esperaban era que las empresas reconocieran su falta. De hecho, decíamos, es una multa de 225.000 euros, pero no va nadie a la cárcel porque son personas morales, no hay nadie que va a pagar esta pena, simplemente va a ser la reputación obviamente de las dos empresas, pero las familias siempre tuvieron esa parte muy, muy triste, muy simbólica. De hecho, ellos están unidos en una asociación y realizan constantemente actividades de sensibilización, pues es muy triste perder a un familiar en un accidente tan trágico y además que los dos responsables principales no quieran reconocer esa falta. Así que siempre fue un juicio con un lado emotivo muy importante, pero bueno, ahora las familias ven que la justicia al menos les ha reconocido esta falta. Las empresas cambiaron un poco el discurso en este juicio en apelación, trataron de hablar a las víctimas, sobre todo a los familiares de las víctimas en el último momento, pero aún no había ese cambio. Ha sido la justicia entonces la que ha reconocido la culpa y vamos a ver cómo reaccionan entonces Airbus y Air France frente a esta decisión.